Bien, mis hermanos, este es el estudio número 7. El estudio número 7 del libro de Timoteo. Ya leímos capítulo 2, versículos del 5 al 7. Y el estudio se llama Maestro de los Gentiles. ¿Por qué Pablo habla que es maestro de los gentiles? Recordemos un poco al principio que Pablo le dice a Timoteo, ve y corrige lo que están enseñando los falsos maestros, ¿sí? Entonces era importante que Pablo afirmara y confirmara que él era el maestro de los gentiles, ya que en ese tiempo muchos estaban diciendo que Pablo era un falso apóstol. Estaban hablando, ¿no? Él es falso, él es mentira, él está trayendo otro evangelio, otra enseñanza, y entonces por eso ya después dice, es verdad en Cristo y no miento, yo he sido constituido apóstol de los gentiles, maestro de los gentiles en fe y verdad. Es muy importante que entendamos esto, mis hermanos, porque Pablo fue el que escribió más y más acerca del Nuevo Testamento. Pero todo lo que él escribió fue respaldado ¿con qué? Con el Antiguo Testamento. Era importante que estuviera respaldado con el Antiguo Testamento, ya que no existía el Nuevo Testamento. Así que cuando vemos a Pablo afirmando su apostolado o la responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo le encomendó con respecto a los gentiles, podríamos imaginarnos que muchos le tenían o le iban a decir falso apóstol. ¿Sí? ¿Por qué le iban a decir falso apóstol? Porque había una regla dentro de todo el pueblo de Israel que aquel que quería vivir como judío tenía que obedecer la ley, circuncidarse y hacer todo lo que hacían los judíos. Esa era la regla. Entonces, cuando Pablo llega y dice, yo soy apóstol de los gentiles y yo les traigo la verdadera enseñanza, digo verdad y no miento, pues lógicamente, imagínense nada más en el tiempo de los judíos, que estaba lo más fuerte, así como ahorita en el catolicismo que está lo más fuerte, que llegue y les diga, ¿saben qué? Los gentiles también pueden ser salvos. Y los gentiles no necesitan guardar la ley. Gloria a Dios. Imagínense qué pasaría. Tantito. Les decía, imagínense que llega el tiempo de los gentiles, el tiempo de Pablo predicarle a los gentiles. ¿Qué dirían los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes? ¿Qué dirían todos ellos? Se rasgarían las vestiduras y gritarían, ¡blasfemia! ¡Es mentira! ¡No es cierto! ¡Apedréenlo! Eso sería lo primero que pasaría por la mente de los fariseos y de los saduceos. Y es lo mismo ahora. Cuando nosotros llegamos y les hablamos de Cristo a las personas tan religiosas y le decimos, ¿sabes qué? ¿Tus obras son como trapo de inmundicia? No puede ser si yo estoy haciendo mis obras porque estoy cuidando mi salvación y estoy subiendo escaloncitos para llegar al cielo. Y en caso de que no, Dios me va a purificar en el purgatorio. Entonces todo eso es para ellos una locura. Igual en los tiempos de Pablo. No lo entendían a Pablo. Y ahora, vamos a algo más, todavía más actual. Ahorita nosotros somos ese Pablo en medio no nada más de los fariseos y de los saduceos, mis hermanos. En medio de los cristianos o de los que se dicen cristianos. Les dices, es que la salvación no se pierde. No, blasfemia, la salvación sí se pierde. Es que tú no necesitas hacer obras para salvación. No, yo sí tengo que hacer obras para salvación. ¿Sí? O sea, es la misma historia. Todo está igual. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, así como Pablo. Y de verdad, si nosotros no entendemos esto, ¿sí?, no vamos a poder predicar una verdad. Y vamos a unirnos juntamente con todos los cristianos a predicar lo que ellos creen que es la verdad. Y nosotros, para predicar una verdad, tenemos que estar seguros, como Pablo, que está predicando la verdad. ¿Pablo estaba seguro de que predicaba la verdad? Amén. Claro que sí. Él sabía que estaba predicando la verdad. Primeramente porque había suficiente escritura para basar su enseñanza. Y número 2,
que directamente nuestro Señor Jesucristo le habló a él. Así es. ¿Sí? Ya no hay apóstoles ahora que hablen con Dios, pero sí ya está escrito todo en las Escrituras. Así que nada de que, llegó un apóstol y le dieron nueva enseñanza. No, ya no. Así que imagínense también a Timoteo. Ahora vamos con Timoteo. Imagínense qué preguntó Timoteo dentro de sí cuando lo envió Pablo. ¿Será que de veras Pablo está correcto? ¿Por qué todos están en contra de Pablo? ¿Por qué todos están en contra de lo que él predica? ¿Por qué Pablo me envía a hablarle a los gentiles y que corrija yo algo? Si debemos de ir a los israelitas, a los judíos, a los que ya conocen la ley. ¿Será que estoy haciendo lo correcto al venir y poner orden en un lugar a donde hay tanto argumento de que los gentiles no pueden ser el pueblo de Dios si no obedecen la ley? Espero y estemos entendiendo todo esto, hermanos. Cómo Pablo manda a un Timoteo a nadar en contra de la corriente. ¿De cuál corriente? De la corriente religiosa. Así es. Es lo mismo del día de hoy. Nosotros estamos nadando en contra de la corriente religiosa. Y vuelvo a aclarar, no nada más de la religión tradicional, en contra de todas las religiones. Y ahorita vamos a ver por qué estamos siendo vituperados por causa de la verdad. Pablo está en un lugar y en un tiempo en que era inconcebible que se dijera a los judíos que la ley no tenía ningún poder de salvación. Es lo mismo ahora, volvemos a lo mismo. Mucha gente cree que con leer la Biblia ya es algo. Cree que la gente que con decir, sí Señor, perdona mis pecados y ya hice la oración del pecador, ya con eso ya soy salvo. O sea, está exactamente lo mismo. Creen que conseguir ciertos parámetros religiosos, ya con eso es más que suficiente. Y no, mis hermanos, no es nada más seguir parámetros religiosos, es que haya conversión. Amén. Si no hay conversión, no hay nacimiento nuevo. No somos hijos de Dios, aunque nos aprendamos todo. Así que para los fariseos, los judíos, era imposible escuchar la palabra. Sin las obras de la ley no se puede ser salvo. ¿Sí? Al igual que ahora en el catolicismo, como les decía. Para los judíos, los judaizantes y los nuevos judíos convertidos, era algo muy difícil de entender. Completamente difícil. Yo no sé si te ha pasado a ti. No voy a hablarte de los católicos porque ya sabemos que ellos defienden su catolicismo, pero sin argumentos. Yo te voy a hablar del cristianismo. ¿Con cuántos cristianos hablas tú de la verdad que está en las Escrituras y no lo entienden? Sí. Te dicen que eres demasiado legalista, que eres demasiado estricto, que no todo es Biblia, que hay otras maneras mejor de agradar al Señor. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo, que nosotros estamos en el tiempo de Pablo. Nosotros estamos enseñando ahora lo que para esos tiempos, lo que Pablo enseñaba era locura. Para Pablo, o más bien Pablo, estaba firme en lo que enseñaba, porque lo que decía tenía argumentos. Yo te pregunto, ¿tienes argumentos cuando tú te levantas y te pones a hablar con una persona que se dice cristiana? ¿Tienes argumentos para destruir todos los argumentos de ellos? Eso es lo importante. Pablo es lo que hizo. Pablo tenía los argumentos suficientes para demostrar que no era bajo la ley la salvación. Pablo, tanto en las Escrituras como en lo que él había aprendido directamente de nuestro Señor, era lo que transmitía. Y nosotros es lo que tenemos que transmitir. Por eso es importante que nosotros estemos seguros de lo que vamos a enseñar. Y no nada más Pablo. Ya nuestro Señor Jesucristo había confrontado a los fariseos, no sé si recuerden ustedes, cuando Él les dijo que ellos procuraban encontrar la vida eterna a través de escudriñar las Escrituras. ¿Sí? Ellos les decían, ustedes están tratando de buscar la vida eterna a través de la ley y no la van a encontrar. La vida eterna no la encuentran bajo la ley, pero sí les decía nuestro Señor Jesucristo, pero la ley muestra que no van a poder ser salvos, pero muestra que a través de mí sí pueden ser salvos. ¿Sí?
Jesús les dijo esto. Juan habló de mí y no le escucharon. Juan habló de él, de Jesús. También Jesús les decía, mi Padre da testimonio de mí y no lo escuchan. ¿Cómo dio el Padre testimonio de Jesús? De que iba a venir un Salvador, de que le iba a venir a pisar la cabeza a la serpiente, de que iba a venir un Mesías de la tribu de Judá, que por medio de la rama de Isaí, o sea, en las Escrituras hablaba. El Padre habló de Jesús y no lo escucharon. También Jesús les dijo, las Escrituras hablan de mí y no lo entienden. Hay judíos que todavía hasta el día de hoy siguen leyendo las Escrituras y dicen, aquí no está Jesús. Él decía, prefieren seguir en su necedad y no ser salvos de la ira de mi Padre. Juan 5, 37 al 40. Lo voy a parafrasear un poco, no, quizá lo van a encontrar algunas palabras un poco diferentes, pero quiero que las lean también. Juan capítulo 5, versículos 37 al 40. Amén. ¿Sí? Ustedes lo van a leer de una manera, yo lo voy a tratar de hacer un poco más entendible. En el 37 dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. ¿Quién dio testimonio de él? El Padre, de Cristo. En el 38, ni tienen su palabra morando en ustedes, o sea, no entienden, tienen la palabra, pero no la entienden porque no mora en ellos. Dice, porque Él me envió y ustedes no creen. O sea, Él me ha enviado, ustedes no lo creen, ya mi Padre les dijo que yo iba a llegar, que yo les iba a enseñar, que Él me iba a enviar y ustedes no lo creen. Y después les dice en el 39, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que por medio de ellas tendrán la vida eterna. O sea, ellos buscaban en las Escrituras cómo tener vida eterna. Ellos querían tener vida eterna a través de las Escrituras. Y les dice, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ustedes escudriñan las Escrituras, buscan la vida eterna. Ahí está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Dice, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. O sea, las mismas Escrituras daban testimonio del Mesías y no quisieron ir al Mesías. El mismo Padre les habló de él y no quisieron escuchar al Padre. Nada, nadie entendía nada. Y hoy le hablas y también a los muertos igual. Mira, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No, no es cierto, mi virgencita. No, no es cierto, el pastor. No, no es cierto, mi apóstol, mi profeta. Y le creen a todos menos a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se han vuelto dioses los que predican la palabra. Han querido ser dioses ellos, los que predican la palabra. Nosotros somos los intermediarios, somos los jueces que vamos a enseñar, no para que nos sigan a nosotros en cuestión de salvación. Así que Pablo tenía argumentos muy claros y firmes para decir, yo fui constituido maestro de los gentiles. Y ellos también pueden ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Los judíos y los gentiles. O sea, nosotros, tanto gentiles, ellos como judíos, tenían o tienen que ser salvos únicamente a través de Cristo. No hay otro. No hay otro camino. ¿Sí? Y por eso les dijo, yo fui constituido maestro de los gentiles, porque ustedes pueden ser salvos a través del Mesías. ¿Por qué es importante saber que podían ser salvos? Porque si ustedes leen al principio de los versículos que vimos de Timoteo, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios. No hay muchos dioses. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses, no hay otra manera de salvación. Entonces, si Dios viene a salvar, es únicamente a través de Cristo. ¿Y para quién es? Para todos. Para todos, ¿sí? Así que Él viene a salvar a todo el mundo, pero no todos quieren. Y después dice, porque no son hijos según la carne los hijos de Dios, sino los de la promesa son los contados como hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Los de la carne? No. Los hijos de Dios son los de la promesa. Ya lo vimos también con Abraham. ¿Sí? Le fue contado por justicia. Así que en otras palabras, Dios no está atado por los descendientes físicos de la carne,
sino que Él toma como hijos de la promesa a quien Él le place. Así es. Esto se llama la doctrina de la elección, mis hermanos. Doctrina de la elección. Dios escoge a quien Él quiere. Amén. Y tú podrías decir, bueno, pero ¿por qué Dios me escoge a mí y no escoge a mi hijo? Yo nada más me imagino, quiero que te imagines un cajón lleno de cuchillos y quieres cortar carne y agarras un cuchillo de plástico y sin filo. ¿Lo podrás hacer? ¿Y por qué escogiste ese cuchillo? Ese cuchillo me sirve para lo que necesito. Y Dios escoge porque Él nos hizo. Y Él decide a quién escoger y a quién desechar. Así que entendiendo esto y dejando claro lo que Pablo enseña, él concluye diciendo, he sido constituido como predicador de la verdad, una sola verdad. ¿Sí? No dijo, soy constituido para predicar unas verdades, sino predicar la verdad. Nos da a entender que lo demás que es mentira. Así es, mis hermanos. Lo demás es mentira. O estás en la verdad o estás en la mentira. O frío o caliente. No puedes estar tibio. Tibio te vomitaré de mi boca. O sea, ¿qué? O estoy en la verdad o estoy en la mentira. Porque tibio es mentira también. No puede haber una doctrina medio buena. No puede haber una salvación intermedia. No puede haber una enseñanza a medias. No puede haber nada de eso. Tiene que ser una verdad. ¿Y cómo voy a lograr reconocer la verdad? ¿Cómo voy a lograr entender la verdad? ¿Cómo voy a lograr caminar en la verdad? Escudriñando, leyendo, aprendiendo. Si tú no escudriñas las Escrituras, no para buscar vida eterna, sino para ver si estás en la verdad, entonces no vas a poder avanzar. Y cualquiera va a llegar y te va a engañar. Por eso es que le dice, soy apóstol. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Soy enviado a predicar la verdad y no solo a predicarla, sino también a defenderla aún a costa de mi vida. Nosotros estamos enviados también a predicar la verdad aún a costa de nuestra vida. La gente va a estar en contra, claro que sí. Y yo quiero leer la palabra de Mateo 28, 19, antes de dar un poquito más de enseñanza. Mateo 28, 19. Dice así, mis hermanos. Esto es lo que Pablo está haciendo con Timoteo y con él mismo. Yo he sido enviado a predicarle a los gentiles, ¿sí? Él está obedeciendo este mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que pongan atención en la palabra discípulos. Ahorita está muy de moda una palabra diferente a discípulos. No sé si ustedes la recuerden, la palabra adoctrinar. Entonces, en otras versiones y en el significado es ve y adoctrina a todas las naciones. Tenemos que adoctrinar nosotros también. Es una obligación adoctrinar, enseñar, educar, discipular. Pero fíjense algo muy sorprendente para mí y también yo creo que va a ser para ustedes. Adoctrinar es completamente diferente a enseñar. Por eso dice, vayan y hagan discípulos. Adoctrinar, de acuerdo al diccionario de la lengua española, significa instruir e inculcar un punto de vista que se considera como una verdad que no tiene objeciones. ¿Sí se acuerdan de Hitler? Hitler adoctrinó. Y estaba tan adoctrinado el pueblo que creyó, confió, mató, siguió el adoctrinamiento de Hitler con los ojos cerrados.
Ahorita, el movimiento LGTB, Q, Y y Z, está adoctrinando a los pequeñitos para que ellos les entre aquí en la cabeza y crean que es verdad lo que les están diciendo. Espero ya estemos entendiendo, mis hermanos. Adoctrinar es algo que vamos a defender hasta con la vida porque creemos y confiamos que es una verdad que no tiene objeción. Eso es adoctrinar. Y es una responsabilidad de nosotros adoctrinar a la gente para que sea salva. Para que no llegue al final delante del Señor y diga al Señor, yo no te conozco, obrador de maldad. Es que yo creí que era salvo. No eres salvo. Pero es que me enseñaron, pero no te adoctrinaron. No lo entendiste. El adoctrinamiento es algo que no tiene objeciones. Por eso es que cuando alguien llega aquí y dice, es que, ¿estás seguro de lo que estás enseñando? Sí. Y a las pruebas me remito. Y vamos a irnos. Y lo más profundo, y lo más profundo, y lo más profundo. Que no haya objeciones. El que se va es por sus deseos personales, no por doctrina. Por eso se llama doctrina. Por eso se llama sana doctrina. Porque estamos adoctrinando con la doctrina de Cristo. ¿Sí? Entonces, adoctrinar es enseñar algo adoctrinar es instruir y que no hay objeciones. Enseñar, la diferencia, es algo que puede objetarse de acuerdo a la cultura, a la posición social, a la costumbre, a todo, ¿sí? Y se puede decidir hacerla o no hacerla. ¿Sabes qué? En esta casa, en las mañanas, nos levantamos y nos lavamos primero los dientes. Ay, no, yo voy a desayunar, ya me los lavé anoche. Y si me los lavo, me sabe fea la comida. No, prefiero nada más hacer un poquito de buches y desayuno. En la mañana, todos los días, nos levantamos, tendemos la cama y después nos vamos a orar y después desayunamos. Ay, no, yo primero oro, después desayuno y hasta el último tiendo mi cama. Eso es enseñar, ¿sí? La enseñanza puede objetarse. La enseñanza puedes hacer lo que tú desees y a lo mejor no te sales de la regla. Puede tener cambios. Mas, sin embargo, el adoctrinamiento no tiene objeciones. No hay cambios. No puedes decidir tú lo que tú quieres hacer. Espero que estemos entendiendo, mis hermanos. O lo que tú crees. Oiga, y si lo hago de esta manera, no. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de adoctrinar con la verdad. Con la verdad. Sigo con la enseñanza del adoctrinamiento. Adoctrinar es algo en la cual nadie puede poner en tela de juicio y únicamente se obedece o se considera fuera. O estás dentro o estás fuera. Es que estoy viendo si estoy dentro o fuera. No. O estás con Cristo o no estás con Cristo. Estoy hablando de la doctrina de la verdad. Estoy hablando de la doctrina de Cristo. No estoy hablando de Betel, mis hermanos. ¿Sí? Porque puedes estar aquí en Betel y no ser adoctrinado con la palabra de Dios o no obedecer la palabra de Dios. Tienes que ser adoctrinado y decidir si estás dentro o estás fuera. ¿Sí? Seguimos. Adoctrinar llega el momento o el grado de decir que nos han lavado el cerebro, porque parece descabellado los argumentos del adoctrinamiento. Les hablaba yo de Hitler. Mucha gente dijo, les lavaron el cerebro a los alemanes. Ahora llegamos a Cristo y mucha gente nos dice, nos han lavado el cerebro, sí. Cristo nos está lavando el cerebro, nos está lavando la mente, nos está lavando los pies, nos está lavando todo. Nos está limpiando completamente de todo lo que fuimos adoctrinados allá afuera. Allá afuera creíamos unas cosas, pero tristemente muchas religiones o muchos cristianos están metiendo el mundo en sus congregaciones. ¿Por qué? Porque no les conviene adoctrinar, les conviene tener gente. Nosotros estamos adoctrinando para salvación, no para trasquilar.
Van a decir que te están lavando el cerebro. Gloria a Dios. Sí, porque Gloria a Dios. Porque cuando me lavan el cerebro, las cosas de Dios van a entrar, pero bien facilito. Y si no tengo lavado el cerebro, no van a entrar. No, pero es que a mí me gusta esto. Es que a mí me gusta aquello. No, Dios dice así, cuadradito. así, amén. O entras al redil o no entras al redil. O eres oveja o no eres oveja. ¿Sí? Es que yo no lo veo tan malo. Bueno, tú no lo ves malo, pero Dios dice que sí es malo. Ok, tan tan. Se acabó. Así de simple. No estoy de acuerdo. Estás fuera. Así es. Estás fuera. Con Cristo es así. Señor, es que es muy duro a tu palabra comer tu carne y beber tu sangre. Estás fuera. ¿Te quieres ir? Vete. Así les dijo nuestro Señor Jesucristo. Él estaba ahí. ¿Y qué es lo que le dijeron? ¿Qué doctrina nueva es esta? Así es. ¿Por qué nos habla con tanta autoridad? Así es. ¿Por qué les decía, o están conmigo o están en contra de mí? Es descabellado, ¿verdad? Para los de allá afuera. Pero para los hijos de Dios decimos gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Padre. El adoctrinamiento, mis hermanos, del pecado y la salvación es para los cristianos absolutamente importante. Que todo es pecado. Que mis hijos no quieren porque dicen que todo es pecado. Es pecado. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Amén. Pero y esto, mis hermanos, es importante que entendamos. ¿Por qué? Porque va a venir las reglas que Pablo le dio a Timoteo. La mujer guarde silencio, la mujer esto, el hombre aquello, hagan esto, hagan aquello, hagan rogativas, oraciones, lo vimos en el estudio anterior. O sea, Pablo estaba adoctrinando, o más bien adoctrinó a Timoteo para que Timoteo llegara y adoctrinara esas iglesias donde estaban entrando herejías. Si nosotros estamos siendo adoctrinados con la verdad, es para que nosotros cuando hablemos con la gente, enseñemos la verdad. Y que no haya ningún argumento. De que el único argumento que va a existir es, pues yo no lo creo. Pues a mí no me parece. Pues yo pienso que. Esos son los argumentos del mundo. Pero el argumento del cristiano es, Dios dice. Amén. Dios dice. Dios dice. No lo creo, pero Dios dice. No me parece, pero Dios dice. No estoy de acuerdo, pero Dios dice. Amén. Ese es el adoctrinamiento que debemos de tener. Dios dice. El cristiano aprende, acepta y vive sus creencias. Eso es adoctrinamiento, mis hermanos. Cuando nosotros vivimos, aprendemos y aceptamos las creencias que vienen en la palabra. Eso es lo que tenía el compromiso que tenía Timoteo. Y ahorita nosotros somos esos Timoteos. El cristiano cree y sigue las escrituras como verdad absoluta y transmite esas creencias. O sea, el adoctrinado, el cristiano verdadero, cree y sigue las escrituras como verdad absoluta. No hay otra verdad. No está el libro del Mormón, no está el Atalaya, no está el libro de la primera comunión, no está la nueva revelación de Elena G. de White, no hay que fuimos al cielo y fuimos al infierno y Dios nos reveló algo nuevo, nada. La verdad absoluta es la palabra. Amén. Nada más. La palabra de Dios, claro, la Biblia. 66 libros, ni uno más ni uno menos. Así es. No podemos agregarle, no podemos quitarle. No, pero que hay nueva revelación. No es cierto, es mentira. La verdad absoluta está en 66 libros. Así es, amén. Así de simple, mis hermanos. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Por qué le buscamos? ¿Por qué tratamos de inventar cosas nuevas si ya todo está escrito en la palabra? Eso es adoctrinamiento, mis hermanos. Y esa es la responsabilidad del pastor, adoctrinar a los siervos para que los siervos vayan y adoctrinen a más. Por tanto, y de adoctrinar a todas las naciones. Por eso era importante que fuéramos a ese versículo. Ir y adoctrinar, incluso vayan a la 1909 o 1960 y dice ir y adoctrinar. En la 1602, perdón, 1909 y 1602.
el adoctrinado, cree que el cristianismo es verdadero y cree que no solo le beneficiará a él, sino a todos los adoctrinados o convertidos. Pablo creía, confiaba, estaba seguro que lo que él enseñaba era verdadero. Él no sabía si había más libros, si había más cosas. Dios me reveló esto, yo lo he creído, he sido adoctrinado por Dios, por Cristo. Amén. Directamente del maestro fui adoctrinado. Digo verdad y no miento, lo digo. Y yo por eso voy y te enseño lo que es. Es que mi hijo, es que mi papá, es que mis abuelitos, es que mis tíos dicen que esta es la religión tradicional para ellos. Pero para los hijos de Dios, esta es la verdad. Amén. No hay argumento, mis hermanos. No hay nada que más podamos argumentar. Así que el adoctrinamiento en las Escrituras, mis hermanos, es la única manera más efectiva de hacerlo para la conversión. Si nosotros no somos adoctrinados como pastores con la verdad, vamos a enseñar mentira. Si ustedes no son adoctrinados con la verdad, van a enseñar mentira. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la responsabilidad primeramente del pastor? Ser adoctrinado con la verdad. ¿Sí? Ay, es que voy a entrar al seminario donde hay cash y me invitan hasta la luna. Y al ratito resulta que ya estoy enseñando otra mentira. ¿Sí? Entonces mejor voy a ser adoctrinado con la verdad, con la palabra. Voy a escudriñar, voy a aprender, aquel que me quiera enseñar cobrándome, me está diciendo que me está vendiendo el evangelio y la doctrina. No, yo no necesito pagar, ni necesito cobrar. Mejor vamos a adoctrinar. Oye, va a haber un seminario, ¿y cuánto va a costar? 1,000 cash. 1,000 dineros, 1,000 pesos. 100 pesos, 1 peso, 2 pesos. A lo mejor dirás, bueno, ¿para qué me vas a cobrar? Te van a dar desayuno, comida, cena y hospedaje. Ah, ok. ¿Sí? Y la enseñanza no cuesta nada. Correcto, voy. ¿Sí? Porque no todos tienen la suficiente solvencia. Bien, mis hermanos. Es importante que nosotros entendamos esto porque nosotros somos gentiles. El judío podría decir, yo ya la tengo. Pero ¿cómo vas a ir a un judío a decirle que no es cierto, que no es salvo, que no puede ser salvo por medio del adoctrinamiento? El que no era pueblo, que éramos nosotros, en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la amada no amaba. Pablo con eso se reforzaba también. Hay un pueblo gentil. Hay un pueblo que no era amado. Hay un pueblo que puede ser salvo. Hay un pueblo que viene desde la raíz de Abraham. Y fue la promesa la que Dios enseñó. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, todas las promesas de Dios han sido a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice, vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Los gentiles no eran el pueblo, mis hermanos, mas sin embargo, ellos no tenían exigencias de pacto sobre Dios. Pero ahora Dios ha enviado su llamado y muchos de los gentiles ahora son salvados. Ahora somos salvos, mis hermanos. Gracias únicamente por la pura misericordia de Dios. Amén. Por la pura misericordia de Dios hemos sido salvos. Por la pura misericordia de Dios tenemos salvación y vida eterna. Pero si nosotros no adoctrinamos a la gente y enseñamos a la gente, no vamos a poder estar firmes. Así es. Para ustedes era descabellado que la gente estuviera matando a los judíos, los alemanes estuvieran matando a los judíos. Era descabellado. Mas sin embargo ellos habían tenido una verdad, le habían creído a un hombre,
Le creían a ese hombre y decían, sí, vamos a ser la raza perfecta. Los alemanes somos la raza perfecta. Ellos no son la raza perfecta. Y mataron gente y lo creyeron. Y ahora viene el Señor y nos dice, ¿sabes qué? El único que puede ser salvo es a través de Cristo Jesús. No importa si es judío, no importa si es israelita, no importa si es gentil, no importa si es griego, pero únicamente es a través de Cristo. Amén. Y la gente dice, no es cierto. Y nuestra responsabilidad es adoctrinar, enseñar, mis hermanos. Amén. Los judíos pensaban que todos estaban incluidos porque eran judíos. Decían, ¿eres judío? Sí, eres salvo. ¿Eres judío? Sí, eres salvo. Oigan, soy gentil, soy griego. Tú no eres salvo. Tú no eres del pueblo de Dios. ¿Sí? Los gentiles pensaban que no estaban incluidos porque eran gentiles. Eso les hizo creer el pueblo de Israel. No Dios, que quede bien claro. Dios nunca excluyó a los gentiles. Dios nunca excluyó a los extranjeros. Decía, aquel que quiera, extranjero, vivir como pueblo de Dios, tiene que circuncidarse y guardar la ley. Ay, pero se le salió de la manga la ley a Dios. No pudieron cumplir la ley y bueno, inventó ahora la salvación a través de Cristo. No es cierto. Es una gran mentira, mis hermanos. Lo que Dios mostró es que el hombre no puede por sus propias fuerzas obedecer a Dios. Necesita de alguien más y ese alguien más es el Espíritu Santo. Amén. Ninguno de nosotros podemos obedecer a Dios con nuestras propias fuerzas. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo vamos a enseñar a la gente eso? A través del adoctrinamiento. Así que cuando Dios salva a los pecadores y edifica su iglesia, pasa por alto los privilegios étnicos. ¿Sí? O sea, ya no hay judío, ya no hay griego. Todos pueden ser salvos a través de Cristo. Dios llama a sus escogidos. Y ha dejado claro que no basará su bendición en la raza o en el origen étnico, sino a quien Él quiere tener misericordia. Amén. Yo tengo misericordia ¿de quién? De quien yo quiero tener misericordia. Dios salva a las personas en una forma que rompe el orgullo de los supuestos privilegiados. Por eso, mis hermanos, yo quiero hacer un paréntesis en esto. Por eso mucha gente cree que con decirse cristiano ya es salvo. Mucha gente cree que con leer la Biblia ya es salvo. Mucha gente cree que con bautizarse ya es salvo. Mucha gente cree que con tener una religión de hace cientos de miles de años ya es salvo. No. En ese caso, Abraham hubiera sido salvo. Él tenía su religión. Era pagano, pero tenía su religión. Mas, sin embargo, no podía ser salvo solo a través de Jehová. Amén. Solo a través de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? La responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos. Que tenemos la verdad, que conocemos la verdad, que hemos sido adoctrinados con la verdad, hacer lo mismo que Timoteo. Ir y hablar, ir y corregir. Tú no te vas a ir a meter a las sinagogas, tú no te vas a meter a los templos, tú no te vas a meter a las congregaciones, pero sí tienes el deber de ir y predicarle a aquellos que están perdidos. Amén. Aquellos que están perdidos, aunque se digan cristianos. Aunque se digan cristianos. Porque la responsabilidad que tenemos nosotros es si de verdad es un hermano. Si ves que uno de tus hermanos anda mal y tú no le dices nada de su pecado, de su desviación, de lo que está mal haciendo, y él va a condenación, yo demandaré la sangre de él de tu mano. Así es. Amén. ¿Sí? ¿Tienes responsabilidad? Mucha. Amén. Mucha. Pues es que dice que es cristiano, dice que la salvación no se pierde, pero debería de verlo, anda en fornicación, en adulterio, bien borracho, pero dice que es salvo. Ah, pues ya déjalo, no es cierto. No es cierto. Te van a apedrear como Esteban, sí. Te van a rechazar, sí. Pero ese es el propósito. Ir y adoctrinar a los gentiles. Amén.
Bien. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Jesucristo, hombre. ¿Qué es lo que estaba enseñando Pablo aquí? Si ustedes no mal recuerdan, en los versículos anteriores y en el capítulo anterior, Pablo estaba enviando a Timoteo a que corrigiera los errores en la iglesia de Éfeso. Y ya después de haberle dicho todo que era bueno y agradable a Dios, como que hace un intermedio y le dice a Timoteo, porque hay un solo mediador. Es necesario que enseñes, Timoteo, que no hay muchos dioses, que hay un solo mediador, y que si te están enseñando herejías, que si te están enseñando cosas erróneas, diles que hay un solo Dios, no hay más dioses. Hay un solo mediador, no es la ley, no es el sacerdote, porque en ese entonces, no sé si ustedes recuerden, y ahora también había muchos sacerdotes. El sumo sacerdote tenía una responsabilidad durante un tiempo y en la siguiente vuelta ya tenía otro sumo sacerdote. Y cada etapa había un sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo. Había sumos sacerdotes que imponían las manos sobre los animalitos y de esa manera cargaban los pecados del pueblo. Había muchos sacerdotes, había muchos mediadores. Entraba el sumo sacerdote y si entraba purificado, salía bien. Si no entraba purificado, quedaba muerto y lo sacaban jalando. Había muchos intermediarios. En la actualidad hay muchos que se sienten intermediarios. Dios me habló. Yo soy el ungido del Señor. Yo soy el único vicario de Cristo. Vicario sucesor. Pero Pablo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que no tenemos otro Dios al cual buscar. Queremos salvación, clamemos al Dios verdadero. Amén. Pero es que allá predican del Dios verdadero. Sí, predican del Dios verdadero, pero no predican la verdad. Amén. No predican la verdad. Así que nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a doctrinar a los que vamos a doctrinar. ¿Sí? No hay varios dioses para salvación. No hay varios mediadores para que hayan pagado el rescate. Hay un solo Dios, no más. Y hay un solo mediador que es Jesucristo. Amén. En ninguno hay otra salvación, dice Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Sí? ¿Puede haber muchos seguidores de otros dioses? Infinidad. ¿Puede haber muchos dioses, mucha gente que está siguiendo a Cristo y va a llegar a la condenación? Sí, muchos, muchos. ¿Cuántos se pierden, Señor? Muchos. ¿Cuántos se salvan? Muy poquitos. Es importante que entendamos, mis hermanos, que si nosotros no enseñamos a la gente de esta manera, la gente se va a confundir, va a ser engañada y se va a perder. Ya lo vimos hace unos días. Si yo le digo a mi hijo, congrégate donde sea, no importa que te hablen de Cristo, que te hablen de la salvación y después yo te enseño, lo estás llevando al matadero. Lo estás guiando al matadero. Tú le tienes que decir, no hay otra verdad, no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. ¿Recuerdan a los Gálatas? Amén. Ellos creyeron ya otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay quienes están encubiertamente metiendo herejía. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. Seguir enseñando, parados firmes, mis hermanos. Amén. Hoy hemos sido llamados, también nosotros, para predicar la verdad. Y no miento, dice Pablo. Timoteo ve y corrige. Pablo, pero se me van a echar encima los judíos, los judaizantes y los gentiles que ya creen que deben de dejar de comer carne de puerco. Timoteo, te envío yo. Tienes que ir a adoctrinar. Tienes que ir a corregir. Pablo, pero somos bien poquitos nosotros. Tienes que ir, porque por lo mismo somos pocos y tenemos mucha labor.
Tenemos mucho trabajo. Pero es que Pablo, la mayoría está siendo engañada. Y si no nos levantamos nosotros, ¿quién se va a levantar? ¿A quién enviaré? Dijo el Señor. ¿Quién va a decir, heme aquí, envíame a mí? ¿Quién va a decir, yo voy a predicar y a adoctrinar con la verdad? Pablo tenía que ir y sabía que iba a ser difícil, porque había un Alejandro, un Himeneo, un Demas que estaba en contra y que ya habían metido herejías. Tristemente, mis hermanos, ahorita está una nueva ola que parece verdad, pero tenemos que tener cuidado. La nueva reforma, los nuevos reformadores. El 99% a lo mejor están correctos, pero con un 1%, con un 10%, ya está ¿qué? Adulterada. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos, los que saben de pan. ¿Cuánta levadura necesita la harina para que se infle? ¿Las mismas cantidades? Se necesita poquita. Poca levadura leuda toda la masa. Poca levadura dentro de la sana doctrina echa a perder lo demás. ¿Cuánto necesitas para echar a perder una pipa de agua, de leche pura? Con una gota de agua ya no está pura, está adulterada. Y la palabra de Dios es lo mismo, mis hermanos. La palabra de Dios cada día está siendo más y más adulterada por causa de los falsos. ¿Cómo le vas a hacer tú para defender la sana doctrina? ¿Cómo? Leyendo, escudriñando, estudiando. ¿Cómo le vas a hacer para que tus hijos no sean engañados? ¿Cómo le vas a hacer para que tus hijos caminen en la verdad? Sí, mijito, tú haz lo que tú quieras. Sí, no te preocupes. El pastor es bien gruñón y bien enojón. Tú no les hagas caso. ¿Así? No, hijo. La palabra dice esto, esto y esto. Es que son muy agresivos. Sí, porque la palabra es clara. O estás dentro o estás fuera. Y nosotros vamos a predicar aunque los católicos no estén de acuerdo, mis hermanos. Aunque los católicos nos cierren las puertas, aunque los católicos nos griten, aunque los católicos nos hagan pancartas y paros y no sé qué tanto, vamos a seguir predicando la verdad. Amén. Amén. Aunque los que se dicen cristianos estén enojados con nosotros. Ya nos dicen bonais. Ya nos congelaron, ya no nos invitan a predicar. No importa, mis hermanos. Pablo no andaba buscando a ver quién lo invitaba a predicar. Pablo siguió firme hasta el final. Amén. Defendiendo la verdad. Y es lo mismo que vamos a hacer nosotros, mis hermanos. Vamos a seguir defendiendo la verdad. Amén. Y vamos a seguir predicando aunque los judíos no estén de acuerdo también. Es que nosotros somos el pueblo elegido de Dios. No es cierto. El pueblo elegido de Dios viene por la promesa. Aunque tus vecinos no estén de acuerdo. Amén. Ay, mira, se dice cristiana. Pues yo también soy cristiana, pero yo no soy tan así como ellos. Pues lógico que no son iguales. Porque tú te dices cristiano y yo soy cristiano. Amén. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Es que ella sí me dice hermana, sí, pues porque está bien confundida, pero yo no le voy a decir hermana o hermano. ¿Cómo le voy a decir hermano si estoy viendo su vida? Tenemos que dar testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Si no, mejor ni digan que son cristianos. Ahí ando coqueteándole al Señor. Pues a ver si el Señor te da chance. Vamos a seguir predicando la verdad, aunque nuestros parientes no estén de acuerdo. Amén. Me acuerdo al principio te decían, oye, ven, mira, vamos a tener la cena de Navidad, aunque tú no beses al niño. Pues no voy. Y ahora ya después dicen, no, pues ya te respeto, ya, yo sé que no vas a venir.
¿Por qué? Porque fuiste firme en lo que Dios te enseñó. Amén. ¿Y qué es lo que te enseñó el Señor? La verdad. ¿Sí? Amén. Aunque tus parientes no estén de acuerdo, aunque Judea, Jerusalén y todo el mundo no estén de acuerdo, tenemos que seguir predicando la verdad. Amén. ¿Quién pagó por la salvación? Jesús. ¿Quién pagó por la redención? Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz? Jesucristo. ¿Quién pagó por ti? Jesús. Y entonces, ¿por qué le vamos a añadir quitarle lo que no nos parece y añadirle lo que sí nos parece? ¿Con qué derecho? Por eso es importante entender adoctrinamiento y enseñanza. Me enseñaron, pero esto no me gusta. Me adoctrinaron. Camino derecho. Métete al ejército y a ver, dile, no me gusta levantarme a las 6 de la mañana. No quiero correr tantos kilómetros. No quiero que me corte el cabello a coco. Casi. No quiero vestirme de verde. No voy a cargar el fusil. No esto, no aquello. Inténtalo. Voy a plantar. No voy a ir a plantar arbolitos mientras no haya guerra. Intenta nada más hacerlo en el ejército. Del terrenal estoy hablando. Ahora intenta hacerlo en el ejército de Dios. Es que Dios no me parece esto. Pues no eres de mi ejército. Es que Dios no me parece aquello. Pues no perteneces a mi ejército. Así de simple. ¿Para qué darle tantas vueltas? Dicen por ahí que para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Es que no me gusta esto. Pues no eres de Cristo. Y te vas a ir a condenación, te vas a perder. Eso es adoctrinamiento, mis hermanos. Espero y entendamos la palabra adoctrinar. Amén. No hay objeciones. Pues yo sí quiero ser cristiano, pero a mi manera. Bueno, pues le pasó así a Frank Sinatra y se fue al infierno. Vamos a seguir predicando la verdad y seguiremos confrontando a todos los que se opongan. Amén. A todos. Sean pastores, sean maestros, sea lo que sea. ¿Qué le dijo a Timoteo? Ve y corrige. ¿A esos qué? Maestros que están enseñando. Es lo más difícil. ¿Tú qué me puedes enseñar? Si yo tengo más años que tú en el Evangelio. Sí, pero yo fui salvado y tú no. Así es, amén. Y por eso es que defiendo la palabra. Por eso le dijo a Timoteo que nadie tome un poco tu juventud. Amén. Lo que has aprendido, eso ve y enseña. Y regaña, exhorta, defiende la palabra. Porque eso es ¿qué? Bueno y agradable a Dios. Amén. Amén. Pablo, mis hermanos, fue constituido maestro de los gentiles y envió a Timoteo para que pusiera orden en la iglesia de Éfeso y otras más. Y uno de los mandamientos de Pablo para Timoteo fue que pusiera ancianos, ¿para qué creen? Para que defendieran la sana doctrina. Le dijo, ve y pon ancianos dispuestos a defender la sana doctrina. Defiende la doctrina. Oye, ¿y con qué se van a defender? Con la palabra de Dios. Ella es útil, ¿para qué? Para redarguir, enseñar, instruir a todos en toda verdad. No le dijo, llévate la atalaya. No, mira, Dios me trajo el libro del Mormón y llévatelo. Mis hermanos, necesitamos entender esto. No nada más mandó a Timoteo a eso, sino Timoteo fue y puso ¿qué? Pero puso ¿qué? Maestros. Maestros, ancianos. ¿Y tú qué crees que viene siendo ahorita aquí? Es la misma ramita que viene desde allá. Aquí sí no puedes decir, es que eso se lo dijo a Timoteo. Sí se lo dijo a Timoteo, pero le dijo, pon maestros. Y los maestros enseñaron. Y esos alumnos aprendieron y se volvieron maestros y enseñaron y enseñaron y enseñaron y enseñaron hasta el día de hoy. Aquí sí no fue al carcelero de Filipos, nada más. Aquí le dijo, pon ancianos, pon maestros, pon orden y que todos hagan lo mismo.
Y que las mujeres sean así, que los hombres sean así, que los presbíteros o los ancianos o pastores sean así, irreprensibles, maridos de una sola mujer, y puso orden. Un orden que se tiene que respetar hasta el día de hoy, porque es un adoctrinamiento donde no hay objeción. Él era el maestro de los gentiles. ¿Y quién le podía poner objeción ahí? Bien, mis hermanos, ya ven que me gusta preguntar, ¿verdad? Hoy pregunto, no contesten. ¿Acaso no somos de la iglesia de los gentiles que también tenemos la responsabilidad y el mandamiento de predicar la verdad, adoctrinar con la verdad y defender la verdad? Amén. ¿No te consideras esa iglesia? Sí. ¿Verdad que sí, verdad? Sí. ¿Por qué? Porque venimos de esa descendencia. Venimos de la descendencia del adoctrinamiento, Así es. de defender una sana doctrina obligatoria. ¿A quién vamos a adoctrinar primero? En casa. A nuestros hijos. Primeramente, ¿qué dice? A todos los gentiles y después Judea. Jerusalén. A todos los gentiles y después Jerusalén. A todos los gentiles y después a tus hijos. Jerusalén. Primeramente son tus hijos. Que tus hijos vean que verdaderamente estás siendo adoctrinado con la verdad. Oye, mamá, pero es que la Biblia dice esto y tú haces eso. ¡Cállese! Sí es cierto, hijo, perdóname. Estoy mal. Perdóname, voy a corregirlo. Entiendo que si Dios dice eso y yo estoy mal. Señor, me voy y doblo rodillas. Señor, te necesito. No puedo hacer esto y esto y esto y esto y esto. Ayúdame y voy para adelante. Y me levanto a trabajar, a pelear la buena batalla. Amén. Estamos en un ejército, mis hermanos. Estamos peleando una batalla contra el enemigo y el enemigo cada vez se levanta y se levanta y se levanta más fuerte. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros primeros súbditos, que son nuestros hijos? Con nuestros primeros siervos. Oye, mamá, pero pues si tú ni amas al Señor, ¿cómo me dices que yo lo ame? Si tú hablas de todo menos de Dios. Eso es adoctrinar, mis hermanos. Que caminemos conforme a Dios. Rectos. Yo veo a los soldados de verdad terrenales, mis hermanos. Los verdaderos soldados, porque también hay falsos. ¿Sí? Pero los verdaderos soldados, inmediatamente que los ves, aunque anden francos, dices, ese soldado. Ese soldado. ¿Sí? Los verdaderos. Porque los otros no, pues andan en las cantinas y en todos los lugares. Pero los verdaderos, hasta fuera de su cuartel, son soldados. Muchos cristianos, mientras están aquí, te alabaré, te alabaré, te alabaré, y allá afuera, te alabaré, ¿por qué no? Están en otra cosa. Están en chismes, mentiras, engaños, pleitos, disensiones. ¿Estamos siendo adoctrinados, mis hermanos? El adoctrinamiento no tiene ¿qué? Objeción. Entiendan bien esto, que se nos quede bien grabado en la cabeza. El adoctrinamiento no tiene objeción. Podrías argumentar cuando yo digo que tenemos que defender la verdad y predicar la verdad y adoctrinar con la verdad. Podrías decir, pero es que todos dicen que tienen la verdad. Vamos a verlo a la luz de las Escrituras. A la luz de las Escrituras, mis hermanos. Yo te voy a poner unos ejemplos o unas preguntas para ver si verdaderamente a los que conoces son verdaderos cristianos. Pregunta número 1. Ellos, los que se dicen cristianos, ¿padecen persecución y son vituperados por causa de Cristo? Si no lo son, descártalos. Descártalos, porque el Señor dijo, bienaventurados los que padecen persecución y son vituperados por causa de mi nombre. Ese no es cristiano. Otra. ¿Ellos predican que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres? Pues que la Virgencita, que la Atalaya, que el libro del Mormón, que mi apóstol, que mi gran jefe, que la pastora, que...
sus obras. ¿Sí? Descártalo. O sea, es bien fácil ir descartando a los falsos, mis hermanos. Ellos hablan de pecado, de justicia y de juicio. No, que vamos a ser millonarios y que la lengua tiene poder y aquí y ahora y que yo soy salvo, siempre salvo y puedo hacer de mi vida un cacahuate y descártalo. No está en la verdad. O sea, la misma palabra de Dios, mis hermanos, nos va enseñando quiénes son falsos y verdaderos. Siguiente pregunta. ¿Ellos adoctrinan para vivir en santidad? No, que la faldita no hay problema, nomás que no esté muy, muy arriba, pero no hay problema. Que vistan como quieran, que se aventen sus selfies y que, total, no hay nada de malo. Pero estás vendiendo tu cuerpo. No, no estoy vendiendo nada. No le puse signo de pesos. Claro que sí. Y más si paras la trompa. De verdad, mis hermanos. O sea, pregúntenle a Dios. ¿Estás viviendo en santidad? ¿O ya te estás vendiendo? ¿O ya estás diciendo esto no es tan malo? Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Si ellos no adoctrinan para vivir en santidad, descártalos. No son cristianos. Si todas estas respuestas confirman la sana doctrina, es bueno y agradable delante de Dios. ¿Te predican de pecado, de juicio? Sí. ¿Te predican acerca de la vestimenta? Sí. ¿Te predican que hay un solo Dios, que no hay obras, que no hay nada, pero que vivas en santidad? Sí. Ah, entonces parece que sí, parece que sí. Y sigue escudriñando, porque no todo es verdad. El falso no te va a decir soy falso. El falso te va a decir que es verdadero. Nuestro Señor Jesucristo quedó bien claro. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. O más claro, cuídense de la falsa doctrina, de las mentiras y del pecado y de los falsos maestros. Si se dan cuenta, en Mateo 16:12, ya casi terminó. Quiero que vayan allá, mis hermanos. Mateo 16:12. Dice así la palabra de Dios. Entonces entendieron, porque no entendían los discípulos. Cuando habló de la levadura, creyeron que hablaba de la comida. Ay, están comiendo con levadura. No, dice, entonces entendieron los discípulos de Jesús que les había dicho que se guardasen que no se guardasen de la levadura del pan, sino que de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Está hablando de los inconversos? ¿Está hablando de los politeístas? ¿Está hablando de los, ¿qué se podría decir? ¿De los ateos? ¿De quién está hablando? De los que se decían religiosos, de los que se decían seguidores de Dios, de los que se decían pueblo de Dios, de los que estaban predicando según ellos la verdad. Y les dijo, cuídense de la doctrina de ellos. ¿Se dan cuenta que ellos también estaban adoctrinando? Con mentira, con mandamientos de hombres. Entonces, si Jesús nos está previniendo, si Jesús nos está diciendo, tengan cuidado de la doctrina, de los religiosos, de los que se dicen cristianos, de los que se dicen sabios, cuanto más ahora, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O más claro, de los que se dicen cristianos. Mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que si fuimos llamados, siendo gentiles, no judíos, es porque Dios nos llamó para defender la doctrina. Amén. Y así como Pablo lo dijo, yo he sido llamado para defender la doctrina, para hablar una verdad, y no miento, que Jesucristo es el único mediador, porque no hay otros dioses, hay un solo Dios para todos, tanto para el judío como para el griego. Y era una pelea que Pablo siempre estuvo diciendo, ¿sí? Y que él se dio en rescate por todos, no se dio rescate por unos cuantos. El detalle es que que ninguno quiere, pero Dios nos ha escogido, nos ha elegido para defender su doctrina. Amén.
Tenemos una gran responsabilidad. Así como Pablo envió a Timoteo, el día de hoy siéntete un Timoteo, que tienes que defender la sana doctrina, Así es. Amén. que tienes que predicar la sana doctrina. Todos van a estar en contra de ti. Todos te van a pelear. Todos van a decir que estás mal. Pero que la palabra sea tu respaldo. Amén. Que la palabra sea tu defensa. Amén. Si tú no eres defendido por medio de la palabra, estás equivocado. Pero si tu defensa es la palabra, no hay quien se interponga. Así es. Amén. Dios quiere ese tipo de iglesias. Gloria a Dios.